En este video vamos a trabajar sobre la generalización del problema de programación de intervalos. En este caso vamos a tener una diferencia que va a resultar fundamental a la hora de encontrar una forma de resolverlo, que es que cada uno de estos intervalos, aparte de tener un horario de inicio y finalización, tienen un valor asociado. Pero antes de continuar vamos a presentarlo formalmente. Sea P un conjunto de pedidos o tareas a realizar, donde los vamos a llamar cada uno P1, P2 a Pn. Y sabemos que cada pedido tiene asociado, cada pedido que llamaremos PI tiene asociado un SI, que es un tiempo donde inicia, un TI, que es un tiempo donde finaliza, y por último un valor VI, que es el valor monetario que me otorga por realizarlo. Recordamos que un par de tareas PX y PI que pertenecen a este conjunto de pedidos o de tareas son compatibles si no se solapan entre ellas en el tiempo que hay que realizarlas. Lo que queremos para este problema es encontrar el subconjunto de pedidos de P, que esos conjuntos sean compatibles entre sí y que la suma de sus valores sea la mayor posible. Un ejemplo muy simple tenemos en este ejemplo tres tareas, están graficados en función del tiempo. Vemos que Px y Pz son incompatibles entre sí, Pz y Pi también son incompatibles entre sí, y por lo tanto, como posibles soluciones a este problema podríamos elegir solo alguna de ellas o un conjunto de estas. Podríamos elegir P, X y PI, lo que nos daría una suma total de valor de 7. Y por otro lado, podríamos elegir PX nada más teniendo 3, PI teniendo 4 o PZ dándonos como un valor total 8. Y por lo tanto, la solución a esta instancia del problema tiene que ser PZ con un valor de 8. ¿Existe alguna solución greedy que nos permita resolver este problema? Y recordemos, para el caso particular en el que todos los valores para todas las tareas equivalían a 1, se corresponde al problema de maximización de cantidad de tareas compatibles a realizar, que fue el que videos anteriores analizamos. Y en ese caso encontramos con cierta dificultad, probando varias opciones, pero encontramos finalmente una estrategia greedy para resolverlo en forma óptima y demostramos que era óptima para cualquier instancia de este problema. Sin embargo, para el problema general, donde el valor puede ser cualquiera, esta búsqueda resultaría infructuosa. No se conoce una solución para este problema, que podríamos considerar un caso general del anterior, que se pueda resolver para cualquier instancia de forma óptima usando alguna estrategia greedy. Vamos a intentar entonces ver qué podemos hacer. Y en primer lugar entonces vamos a tratar de recordar qué es lo que nos sirvió antes, para ver si con eso nos serviría como puntapié inicial para encontrar otro tipo de solución que nos sirva para resolverlo en forma óptima. En la solución greedy ordenábamos en orden creciente en tiempo de finalización de las tareas para después resolverlas recorriéndolo
mediante la elección greedy. Por lo tanto, ese orden nos daba que cuando volvíamos a llamar a cada una de las tareas dándoles un nuevo índice, nos quedaba que el tiempo de finalización de la tarea 1 era menor o igual al de la tarea 2, el de la tarea 2 era menor o igual a la tarea 3 y así para cada una de las tareas. Entonces, con este orden podíamos decir que la tarea I viene antes que la J si el valor de índice de I es menor a J. Y para construir nuestra solución actual, ahora de este problema general, vamos a basarnos en este mismo ordenamiento. Por ejemplo, si tenemos estas tres tareas o tres pedidos, P1, P2 y P3, nomenclados de esta forma, nosotros previamente resolver lo vamos a ordenar por tiempo de finalización y vemos que la primera que finaliza es P1, la segunda que finaliza es P3 y por último P2. Entonces nuestro orden va a ser P1, P3 y P2. Y vamos a poder afirmar entonces que P3 viene antes que P2. Después de este ordenamiento vamos a cambiar cómo nombramos a cada una de las tareas. Simplemente no es porque este cambio de nombre es necesario en el algoritmo, sino porque nos va a resultar en nuestra forma de resolverlo más útil y más sencillo. Sin embargo, este renombramiento no es necesario. Una vez que ya los tenemos ordenados, vamos a poder empezar a obtener cierta información que nos va a resultar útil. Por ejemplo, vemos que para cada tarea I vamos a querer conocer cuál es la primer tarea anterior que viene antes con la que es compatible, y a esto lo vamos a llamar P de I. Entonces, si nomenclamos la tarea utilizando el orden que establecimos, el índice de la tarea anterior compatible va a tener que ser menor a la tarea. Entonces P de I que es igual a X, sabemos que X tiene que ser menor a I, menor por cómo definimos el ordenamiento. Y por otro lado sabemos que todas las tareas con índice menor a X también son compatibles. De nuevo, por el ordenamiento sabemos que esas tareas finalizan antes todavía que X. Veámoslo en un ejemplo. En este caso está P1, P2, P3, P4, P5, P6 ya están nomenclados de acuerdo a el orden de tiempo de finalización de cada tarea. Si se fijan, la primera tarea que finaliza es P1, la segunda es P2, después P3, P4, P5 y P6. Entonces nos va a interesar conocer cuál es la primera tarea compatible anterior de cada una de las tareas. Y si nos fijamos, la tarea 6, P6, la primera tarea compatible anterior no es ni P5 porque se solapan, son incompatibles, ni P4, ni P3 y recién va a ser P2. Es decir, que la primera tarea anterior compatible a P6 es P2. Y por lo tanto, P1 también es compatible con P6. Podemos hacer eso y debemos hacer eso con cada una de las tareas que tenemos. En este caso vemos que la primera tarea compatible anterior de P5 es no puede ser P4 porque se solapan, y en este caso es P3. Y vemos que la primer tarea compatible anterior a P3
no es ninguna porque se solapa con P2 y P1, y por lo tanto en ese caso vamos a poner en esta función igual a 0, y esto va a indicar que no hay ninguna tarea anterior compatible. Nosotros en nuestro problema queremos encontrar una solución óptima, o aquel subconjunto de tareas para una instancia del problema que maximice la ganancia que podemos obtener, la suma de los valores de esas tareas. Y por lo tanto necesitamos saber si una tarea pertenece al óptimo o no. Nos gustaría tener una forma de resolverlo sin tener que recurrir a probar todas las combinaciones posibles de tarea, que sería una solución por fuerza bruta. Y si bien no tenemos un oráculo que nos diga ante la pregunta ¿esta tarea pertenece sí o no?, nos responda afirmativamente o no, lo que sabemos es que si una tarea pertenece al óptimo va a condicionar cuáles otras tareas pueden pertenecer o no. ¿Cómo sería esto? Dada una instancia del problema, en una solución óptima O, que no conocemos a priori, es teórica, una tarea puede estar o no. Ahora, si pertenece esa tarea al óptimo, entonces no podrán pertenecer aquellas incompatibles con esta. Y entonces ahí podemos ver que recién, si la tarea la llamamos I, recién P de I podría pertenecer de nuevo a la solución óptima. Y podría, no implica que pertenezca, pero eso hace que podamos eliminar a un conjunto de tareas que está entre el índice de I y PI. Gráficamente, si P6 pertenece al óptimo, esto implica que recién podría pertenecer nuevamente al óptimo P2, que era la primera tarea anterior compatible con P6. Y por lo tanto, las que están en el medio, P5, P4 y P3, en el caso de P6 pertenecer al óptimo, estas no pueden pertenecer. Por otro lado, si una tarea no pertenece al óptimo, entonces la tarea inmediatamente anterior puede pertenecer a la solución óptima. En el ejemplo, si P6 no pertenece a la solución óptima, P5 podría pertenecer. Mediante esta observación, podemos construir un árbol de decisión donde vamos viendo que las decisiones de incluir o no cierta tarea nos van a marcar un camino en este árbol que nos va a llevar a otras decisiones de otras tareas si tienen que estar o no en nuestra solución óptima. Entonces vamos a iniciar con la tarea n y vamos a ir descendiendo hasta la tarea 1. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que vimos antes. Entonces la tarea n es P6 y vamos a llegar hasta P1. Tenemos P6 y podemos probar a ver si el mismo está en el óptimo o no. Si no está en el óptimo, la inmediatamente anterior podría pertenecer. Por otro lado, si sí está en el óptimo, la inmediatamente anterior compatible, que sería el P de 6, podría pertenecer. En este caso son P5 y P2. Y ahora volvemos a preguntarnos si P5 pertenece o no a la solución óptima, y por la otra rama del árbol de decisión si P2 pertenece o no a la solución óptima.
Vemos si P2 no pertenece, siempre para la derecha vamos a ir determinando si la no pertenencia. Entonces la inmediatamente anterior es P1, vamos a preguntarnos por esa si pertenece o no. Y ahí termina esa decisión porque no hay más, es la última por la que podemos preguntar. Por otro lado, si pertenece, no preguntamos por nada más, simplemente porque no hay ninguna compatible anterior a P2. O sea, P de P2 es igual a 0. Y así también vamos a hacer para cada una de las ramas que se van abriendo. Fíjense que tenemos P6, si no pertenece preguntamos por P5, si no pertenece por P4, por P3, por P2 y por P1. Observando nuestro árbol de decisión vemos que algunas ramas nos quedaron más profundas que otras, y esto tiene que ver con la instancia de este problema donde hay ciertas tareas que son incompatibles entre sí. Pero en el caso extremo donde ninguna tarea es incompatible con ninguna otra, es decir, que podemos elegir cualquiera de las tareas y cualquier combinación de las tareas, esto nos queda un árbol con la profundidad, un árbol completo de la profundidad con la cantidad de n tareas. Y en este caso resolverlo sería una complejidad exponencial. Tengo que ir revisando un 2 a la n total de combinaciones posibles y de caminos posibles. Y sería entonces resolverlo simplemente por fuerza bruta. Entonces, por ahora parece que lo que estamos planteando no nos trae ningún beneficio. Hasta ahora no sabemos qué hace con esta forma de decidir, analizando y recorriendo un árbol, qué es lo que una tarea, qué es lo que va a hacer que una tarea pertenezca o no al óptimo. Y en verdad esa información lo vamos a poder sacar de este árbol. Una tarea I va a pertenecer al óptimo o no. Seguimos con el mismo ejemplo, basándonos en el conocimiento del óptimo de sus subproblemas, es decir, de las anteriores tareas, tanto la anterior compatible como la inmediatamente anterior, la resolución de si esa pertenecen o no. Y vamos a elegir entonces la que nos dé mayor ganancia. ¿Y cómo es? Si la tarea está, es el valor de esa tarea más el valor del óptimo, si para el subproblema donde esa tarea pertenece, es decir, para la anterior compatible, sería es otro subproblema que podemos resolver en forma separada. De hecho, para esa decisión no van a ser necesario utilizar las tareas posteriores, simplemente con las anteriores y ya lo puedo resolver, y por lo tanto ya estoy haciendo uso de ese ordenamiento que definimos al principio. Y por otro lado, si la tarea no pertenece, es el subproblema del máximo posible de la tarea inmediatamente anterior a la que estamos analizando. Por lo tanto, yo puedo decir, estoy en esta, me conviene que esté o no, va a depender de este subproblema y este subproblema, y este va a depender de este, y así. Entonces puedo ir ingresando a mi árbol y en una forma recursiva de resolverlo, iría hasta el nivel más bajo de cada uno de mis subproblemas, los resolvería, y al subir elegiría el máximo
entre los dos subproblemas, teniendo en cuenta que el subproblema en el que la tarea que estoy analizando pertenece a la solución, le tengo que sumar el valor de la pertenencia de esa tarea. Y si bien con esto podemos resolver y tener la solución óptima, ya vimos que por ahora esta forma de resolverlo nos lleva a una complejidad exponencial y no es algo tractable, no es algo que nos gustaría enfrentar a la hora de resolverlo. Entonces ahora vamos a tratar de ver si basándonos en esta solución puedo mejorar algo como para que pase a ser tractable. Bueno, entonces la pregunta que tenemos es, ¿tenemos que recorrer y por lo tanto calcular todos los árboles? ¿Tenemos que pasar por todos los nodos de nuestro árbol? ¿O podemos de alguna forma evitarnos eso? Vamos a basarnos nuevamente en el mismo ejemplo, pero esto podría utilizarse absolutamente para cualquier instancia de este problema. Lo que vemos es que algunos subproblemas se repiten. Fíjense, por ejemplo, cuando estoy analizando P2, si llego por la pregunta P6 pertenece al óptimo, esta rama P2 tiene por un lado el problema vacío y el problema P1. Y acá mismo también está P2 vacío y P1. Y también acá P2 vacío y P1. Una vez que calculé uno, ¿es necesario volverlo a calcular? La realidad es que no, porque el resultado no va a variar. O sea que una vez que lo calcule, guardando el resultado, cuando vuelva a caer en la misma pregunta, puedo evitar volver a tener que hacer todo el cálculo, simplemente memorizando ese resultado una vez nos va a servir para todas las veces en las que aparezca. Y fíjense que también pasa para P3. Una vez que lo calculé, no importa que sea que lo calculé acá por primera vez o acá, cuando lo tenga que volver a usar, el resultado es el mismo. No hay una diferencia. Por lo tanto, una vez que lo calculé, lo puedo usar siempre. Y fíjense entonces que también para P2, o acá para P2. Y en este caso no hay ni P4 ni P5 de nuevo, pero podría volver a aparecer. Entonces, usando memorización, puedo ver que disminuye notablemente la cantidad de problemas que tengo que resolver. Muchas ramas de este árbol pueden ser podadas. Entonces, teniendo en cuenta esta forma de memorizar los resultados, ¿cuántos subproblemas voy a tener que calcular? La realidad es que voy a tener que calcular únicamente n, porque una vez que calculé P1, cada vez que me vuelve a aparecer ya lo tengo. Una vez que calculé P2, una vez que me vuelve a aparecer ya lo tengo. Una vez que hice P3 lo mismo, para mismo por P4, para P5 y por P6. Es decir, que los cálculos que voy a tener que realizar son en función de la cantidad de tareas que tengo y por lo tanto vamos a ver que nos queda algo de complejidad o de n, que por supuesto es muchísimo mejor que una resolución exponencial. Vamos a expresar formalmente cómo nos queda la recurrencia y después vamos a ver esa recurrencia cómo la terminamos representando mediante un pseudocódigo, tratando de que sea una forma iterativa y no recursiva. En principio vamos a ver que nuestra recurrencia es la siguiente. El óptimo de 0, que es el caso base, el óptimo para 0 tareas es 0. Ahora, el óptimo para la tarea X
es elegir entre el máximo de el óptimo de el inmediatamente compatible anterior de x más el valor de x, o el óptimo de el inmediatamente anterior a x. El resultado con el máximo valor posible va a estar en el óptimo de n, o sea, de la última tarea. Y esta expresión es totalmente verdadera y se puede calcular. Lo que no nos gusta de esta solución es que es recursiva y utilizando nuestras computadoras para un n demasiado grande puede hacer que nos quedamos sin la memoria necesaria, que nos dé un stack overflow cuando lo implementemos. Y además en esta no está expresada la memorización. Entonces vamos a tratar ahora de pasarlo a una forma iterativa y expresarlo mediante un pseudocódigo. La solución iterativa realmente es sencilla. Es una iteración. Vamos a empezar por la tarea número 1 y vamos a ir hasta la n. Es decir, vamos a resolver primero los problemas menores y después vamos a utilizar los resultados que vamos a ir memorizando en un vector de óptimos y lo vamos a ir utilizando para utilizarlo en caso que necesitemos en los problemas mayores. Primero tenemos el caso base, el óptimo de 0 es 0, o sea, si tengo 0 tareas puedo ganar como máximo o obtener como máximo 0. Después iteramos desde 1 a n y vamos a ver las dos ramas de condiciones, si la tarea o el pedido i está en el óptimo o no está en el óptimo. Si está en el óptimo es el valor de esa tarea más el valor del óptimo de la tarea compatible anterior, que es el PDI. Y si no está en el óptimo es el óptimo de la tarea i-1. Ahora simplemente me quedo con el mayor. Si en el óptimo es mayor, entonces el óptimo de i es ese valor que obtuve. Y si no, es el valor que obtuve en el subproblema de que no está en el óptimo. Eso lo hago para i igual a 1 a n y retorno finalmente el óptimo de n, que es el valor máximo que puedo obtener. La complejidad temporal es O de n. Fíjense que hago una sola iteración de i a n. Y la espacial necesito almacenar los resultados de los óptimos anteriores de 0 a n. Y por lo tanto es O de n también. Nos queda una sola cuestión a resolver. Y es que con la forma que estamos calculando el óptimo, todavía no podemos saber cuáles son los que están en el óptimo. Pero con una breve modificación al algoritmo lo podemos hacer. Para cada problema lo que vamos a hacer es almacenar si la tarea se eligió para realizar o no. Y eso lo hacemos con un nuevo vector que vamos a llamar elegido, que en este caso va a ser un valor booleano, true o false, o sí o no. En principio, en el caso base es que no. Y después lo que voy a ir a hacer en cada uno de los subproblemas es almacenar si fue elegido, es decir, si que ese esté en el óptimo tenía un valor mayor a que no esté en óptimo. Esos son los únicos cambios que hay que hacerle. Y por último, después hay que hacer una iteración iniciando en el problema n. Me fijo si ese está o no. Si eso lo hago en nuestro vector elegido. Si está, imprimo que ese está. Y el próximo que me voy a elegir, a revisar como ese está en el óptimo, es ver
el anterior compatible, si está o no ese también en el óptimo. Si no está en el óptimo, me fijo si el que está en el óptimo es en el inmediatamente anterior. Y eso lo tengo que hacer hasta llegar al caso 0. Y en ese caso termino. En definitiva, lo que estamos haciendo es reconstruir para atrás, partiendo de la tarea n, iterando por los subproblemas que fueron realmente seleccionados y imprimiéndolos. Y con esto concluye nuestra resolución del problema.